Bien, y tal como lo anunciáramos, ya estamos aquí con la presencia de mi amigo José Ignacio Beis, que pacientemente estuvo más de una hora esperando por ahí detrás de cámara. Antes que nada, Nacho, bueno, el pedido de disculpas por la espera. Por favor, al contrario, Juan, siempre me da tiempo para consultar alguna información y evacuar alguna duda con algún militante, algún colaborador que siempre están ahí también al tanto en las redes sociales. Seguramente que sí. Sí. Nacho, las urnas no te fueron demasiado favorables a punto tal de que no lograste un escaño en la Junta Departamental de Rivera. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Cómo te pegó el hecho? Porque vos estabas muy entusiasmado. A mi modesto modo de ver, sin que vos me digas nada, creo que hiciste una buena elección igualmente. Tu nombre quedó marcado, y después vamos a hablar el por qué no llegaste, pero bien, eso va más adelante. Primero eso, ¿cómo lo tomaste? En lo personal... Bueno, y en lo colectivo. En lo colectivo, obviamente, como todo proyecto, buscábamos el éxito, ¿no, Juan? Fue una campaña muy buena, como decís vos, nosotros lo vimos así. Digo, hubo un detalle por falta de experiencia, que fue el que no nos llevó a la banca. Nuestra banca se terminó yendo para otra agrupación del sector nuestro, porque en su momento decidimos por falta de conocimiento, que esto lo tengo que decir. ¿Caíste en la trampa? Caí en la trampa de ir en el mismo Zulema. Nunca más. Claro. Esas son cosas que uno las vive. Le había pasado a Dayana de Melo hace 5 años atrás. Le había pasado a Dayana de Melo, me acuerdo que le pasó también a Jorge Fajardo, le pasó a la 2020 también, que hoy integra el Frente Amplio, ahora se me fue Coitiño. Gente que votaba muy bien en lo personal, pero por ir en sublemas grandes se terminaban desapareciendo, quedaron sin la banca, ¿no? Claro, sí. Y eso fue lo que nos pasó. En lo colectivo, lo bueno que puedo decirte, que si bien fue un cimbronazo fuerte por las expectativas de la agrupación, nos mantenemos agrupados y unidos. Eso es lo que iba a preguntar. Eso es lo bueno. ¿La agrupación se mantiene entonces? Sí, la agrupación, el futuro es ahora. Es más, tengo una noticia que grata para decirlo, se aprobó por la Corte Electoral la renovación, así que estos 5 años más a la próxima elección vamos con el futuro es ahora, vamos a seguir adelante con la agrupación. Lo único que basta saber es el 22-25 si vamos a mantener, porque es un número nacional. Claro. Entonces a veces está bueno tener un número personal de la agrupación en lo departamental. Pero si todo cuaja bien y el sector sigue respondiendo a la altura de las circunstancias como viene haciendo, vamos a seguir entonces con la 22-25 en la próxima elección. ¿Se están reuniendo periódicamente? ¿De qué manera? ¿Personalmente o vía virtual? ¿Cómo lo hacen? Hemos hecho reuniones personales. A fin de año tuvimos la confraternización de fin de año. Y después hemos tenido reuniones personales con la mayoría de los miembros de la agrupación, porque los paso a visitar. Eso de ser dirigente político y no ir a ver a toda la militancia no funciona. Sí. Así que voy a ver a toda mi barra cuando me dicen, Nacho, pasá, vamos a charlar, vamos a tomar un mate, quiero comentarte algo o quiero ponerme al día, ya voy yo. Y después en los grupos de WhatsApp que son de la agrupación, siempre estamos poniendo información en qué andamos. Por ejemplo, ahora comentaba que iba a estar acá y más de uno ya me estaba auxiliando con algún dato o alguna cosa. Y en redes sociales también siempre estamos trabajando o militando de forma mancomunada por los temas que nos interesan. Hemos mantenido exposición en los medios. Si no es uno, es otro que va en representación de la agrupación. Hace bien poco Blanca Bermúdez fue a defender a la agrupación en un programa streaming acá local, defendiendo nuestra posición sobre y la visión nuestra de la agrupación y del partido también, ¿por qué no?, sobre la ley del aborto. De los 12 años de los años que viene, desde el 2012 para acá que fue aprobada. Así que si no va uno, va otro, y lo importante es mantenernos unidos, que es fundamental. Sin duda que sí. Yo te soy muy franco, hubiera querido traerte antes para hablar de esto. Sí estuviste junto con Eduardo Esteves aquí, pero para hablar de otra cosa, sobre lo cual
voy a hablarlo después con Esteve, porque creo que la pelota tiene que estar en la cancha del Frente Amplio en ese tema. Hoy está en ese. Exactamente. Entonces, y creo que está medio lenta la cosa ahí por el frente, pero vamos a consultar después a Eduardo del Esteves. Foro. Vamos a decirlo para que la gente entienda, el foro interpartidario. Exactamente. Que fue una excelente experiencia. Las conclusiones están hechas, vamos a decirle. Lo único que queda es que firmemos el documento, los que integramos ese día. El resumen está pronto. Entonces. El resumen está pronto. Solo queda firmarlo y elevarlo. Claro. Elevarlo porque ahora hay tiempo, creo que hay que pasarle al presidente, al secretario de Presidencia, al ministro de Economía, para que ellos, cuando vayan a hacer una enmienda presupuestal que se hacen a fin de año, viste, con la rendición de cuentas, que la gente, en los medios grandes de comunicación, en la tele le dicen la rendición de cuentas, pero es ahí que están las enmiendas también, sí, claro, porque van conjuntos, ¿no? Es rendición de cuentas para que haya la posibilidad de enmienda. Entonces, bueno, quién sabe, a fin de año nos metan alguna bolilla de las que estuvimos trabajando ese día. Ojalá sea así. Pero decía que mi intención hubiera sido traerte antes para hablar de varias cosas. Entre ellos un tema que yo sé que para vos puede llegar a ser difícil, pero que la gente se ha preguntado. Y yo me lo he preguntado también. Sí. Yo que he estado en la Junta Departamental durante 2 periodos, que te vi trabajando, que lo he dicho más de una vez, que junto con algún otro funcionario, que no voy a mencionar ahora, y junto con Casanego, que se nos fue hace poco tiempo para otro plano, son de esos funcionarios que a mi modo de ver, y no es porque vos estés acá, lo he dicho siempre, han tenido una actitud ejemplar, porque han crecido allí en la Junta Departamental y se han puesto al servicio de los ediles de todos los partidos, pero no solo se han puesto al servicio, porque eso hablaría exclusivamente del don de gentes, sino que además de ponerte a disposición, también lo hacías con una probidad muy importante. A mí realmente me duele el hecho que la Junta Departamental hoy en día no cuente con José Ignacio Báez trabajando allí. ¿Cuál es tu situación hoy en día con la Junta Departamental y tu situación laboral actual? Bueno, voy a empezar por agradecer la formación que tuve en lo administrativo en la Junta Departamental. Hubo un crecimiento impresionante, tuve maestros muy buenos, nombraste a un gran funcionario público, un servidor público. Casanego era su vida, tanto es que le cuestionábamos, che, loco, tenés que cuidar de vos, pensar tu jubilación, tener vida después de esto. Aprendí inúmeras cosas, y siempre las estoy repitiendo, lo que abunda no daña, o veis, de vez en cuando tenés que comerte un sapito o un sapón, me decía esa cosa, y las asimilé, así que me lo llevo para la vida. ¿Qué diálogo que se mantenía allí? Con Casanego la gente iba a la misa allí, decime si no era, uno entraba, bajaba, él estaba en allí al lado a la de derecha, contaduría, y la gente se sentaba allí, él te decía, sentate acá, mi mozo, querido, linda, sentate acá, vamos a charlar un poquito, con la mano así, siempre tenía las falanges así, te decía, sentate acá, y ahí te daba el sermón y era un tipazo, aprendí muchísimo con él, y con muchos compañeros de gran valía. Y bueno, y la formación administrativa allí fue buena, y bueno, ¿qué pasó? Allí no es un lugar es muy singular, porque yo venía de la militancia. Yo si bien me transformé en funcionario público, yo venía de la militancia, y eso creaba un techo en el futuro que pretendía, que llegó un momento que había prescindido de mis aspiraciones, y bueno, se fueron dando situaciones que me fueron movilizando a la carrera política, y en lo laboral unos desencuentros con la administración actual, que hubieron tristes situaciones que no tendría por qué nombrarlas acá, porque la persona que hoy administra aquello no merece ninguna calificación de mi tipo, pero hoy estoy feliz prestando servicios en OCE, al servicio del director nacional de OCE, José Ami, que cuenta conmigo, y bueno, yo cuento con él, gracias a Dios. Y bueno, estamos tratando de llevar
el tema de la gestión política de la empresa pública, hacerla más llana para que podamos solucionar problemas muchas veces que se los traga la burocracia. Entonces ese nexo político es importante con otras instituciones. También el sábado estuvimos viajando a Montevideo a reunirnos con el director, con una comitiva de ediles del sector, Unir para Crecer, que le mando un saludo a Gabriel Montedoca, que es un edil muy generoso de nuestro sector. Y ahí estuvimos, por ejemplo, conociendo de primera mano algunos datos que ellos no conocían, por ejemplo, que OCE ahora le pagó a las intendencias de todo el país algo que venía trazado, que es la reparación de los pavimentos, que no se conocían, nunca se da a divulgar eso, pero OCE le devuelve a las intendencias, les paga por las roturas que se realizan en los pavimentos. Estaba atrasado desde 2017 y ahora se pagó hasta julio de 2025, si mal no acuerdo. O sea, ahora no hay más excusa. Cuando se rompe el pavimento para hacer algo, van a cobrar. La plata viene. La plata viene, tardará más, como pasó, pero esta gestión del directorio está saneando esas deudas que quedaron con las empresas, con las intendencias. Y bueno, y ahora se van a invertir $300 millones. El organismo va a invertir esa plata en las intendencias y se le preguntó, se le consultó en dónde querían hacer énfasis. Y bueno, y en Rivera, en el departamento, por ejemplo, de Rivera, se va a hacer una nueva piscina de lodos allí en la Pedrera. En la Pedrera, porque claro, van a aumentar el caudal de fluyentes hacia ahí, porque se va a tratar de que toda la planta urbana tenga el servicio de canalización de saneamiento. Ajá. Entonces esa inversión es una inversión millonaria que se va a tratar de atajar. Obviamente se necesitaba más para todo el país, pero bueno, la sábana queda corta porque en definitiva son los legisladores que asignan los recursos del presupuesto y bueno, y no hemos logrado que se atendiera las emergencias que tiene un organismo tan importante, pero se está haciendo mucho con lo que se tiene. Seguro. Así que vamos por ahí y le agradezco a la gente de Rivera que he conocido, como la gerenta regional María Armandugón y también al gerente departamental de Rivera, que son muy gentiles y me han colaborado mucho, he aprendido mucho de ellos y sigo aprendiendo. Bueno, yo me alegro que estés trabajando en algo que seguramente en lo que te mueves como pez en el agua, y que no estés sencillamente a disposición o a indisposición como estuviste tanto tiempo. Sí, estamos por suerte, mira, sigo en mi labor también con el tema, Juan, de asesorar a colegas, amigos legisladores, como vos fuiste, y a la población en general que me busca, me dicen, che, ¿hay alguna normativa para esto, para lo otro? Bueno, ahora hay 2 proyectos de ordenanza a los cuales estuve ayudando y dando un par de ideas, pero los promotores, como la ordenanza que viene por el ex edil Marco Antonio de Rosa, que presenta una para regular los cuidacoches. ¿Qué tema ese, no? Es un tema lindo. Que el actual intendente lo vetó hace 2 periodos atrás. Sí. Porque te acordás sí, eso, ¿no? Sí, eso fue, lo voy a decir porque lo tengo tan presente, 8 meses nos costó de trabajo la comisión de tránsito de aquel momento, que también integrábamos Marco de Rosa y quien habla. Estaba también Isidro de los Santos. La comisión por unanimidad aprobó esa ordenanza, luego de haber dialogado con todas las fuerzas de vida. Eran comerciantes, era policía, era inspección general, claro, eran los cuidacoches, bueno, eso se logró. Se aprueba en el plenario
y luego se da marcha atrás porque el intendente dio la orden de que se vetara, sí. que se vetara. Es una prerrogativa del intendente. Ojalá le vaya muy bien a Marcos, ojalá le vaya muy bien, porque se necesita realmente, pero hay que tener valentía para aplicar ese tipo de cosas, cosas que hasta el momento no ha habido. Se está colaborando. Yo a Marcos le traje ideas de otros proyectos de ordenanza en ese sentido de la Junta de Flores, también del sector Unir para Crecer, que digo, más allá de eso, digo, enriquecía el proyecto de él es una persona abierta, estaba dispuesta, pero el proyecto ya había sido presentado en esa instancia, pero ojalá que tomen otros insumos que pueden ir surgiendo, ¿no? El tema del horario que van a hacer esas personas, cómo van a cobrar, si va a ser a discreción del servicio que presten y de la voluntad de la persona que tenga o no de darle. La identificación, que es fundamental, si van a ser permisarios. Digo, yo creo que el proyecto que se presentó en Rivera es muy diferente a lo que se pretende en Montevideo, es mucho más adecuado a nuestras realidades y es una realidad que mucha gente decente trabaja de eso, y hay que separar la paja del trigo, como también hay gente que no está cumpliendo esa labor, lo único que está ejerciendo la mendicidad y obligando a la gente. Entonces digo, es una oportunidad buena de atacar un tema sensible, como otro tema que se han tocado es el transporte por aplicación, que ahora el taxi se ayornó, ha mejorado su servicio en base que tiene competencia. Yo creo en la competencia, Juan. Las empresas, hoy que no son empresas, son grupos de personas que están trabajando también por su cuenta propistas. Ojalá que es un medio de vida que hay que tenerlo en cuenta, que esto no sea una salvajería. Entonces, para eso está el Estado, para no dificultar ni burocratizar, sino para regular, para que hayan normas y reglas claras de convivencia, y para eso estoy, para colaborar con esas empresas, que es un universo grande y no se está hablando del coeficiente de cuántos habitantes por vehículo que presten ese servicio, que es debería ser alrededor de 580 habitantes por vehículo, porque la realidad que la regula el mercado, ¿no? La ley de oferta y demanda, que hay que tenerla presente. Si están trabajando y están sobreviviendo, viviendo, deberían, y después empezarán las dificultades, que serán cumplir con los pasos burocráticos de la reglamentación, adecuar el vehículo, el año, etcétera, 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 que eso ya depende más bien de la administración del Ejecutivo. Y lo que te puedo decir, que no cesamos, porque la tarea política sigue en marcha. Un tema sensible que se recorrió en campaña fue la de animales sueltos, de perros sueltos en vía pública. Y la semana pasada no, ya hace un par de meses que se contactó con nosotros una de las personas que colabora de forma anónima, pero va a brindar trabajo solidario en los refugios, más especialmente en ASF, de Animales Sin Fronteras. Como es anónima, no te voy a preguntar el nombre, pero ya me imagino de quién se trata. Pero no sé, capaz que te sorprendes, pero es gente que yo quedé sorprendido, compra la ración de su bolsillo, no utiliza la que está allí. ¿Profesional universitario? Sí, trabaja en la salud. Y esa persona va, le da de comer, limpia las jaulas, le pone agua. Yo estuve colaborando, porque cuando fui a conocer la situación, los animales no se encontraban en malas condiciones, pero sí lo que se necesita es una inversión, infraestructura para esos animales. La gente no sabe, son alrededor de 200 animales en un predio, dividido en 2 protectores. Y bueno, y ahí esta persona convocó, me pidió auxilio. Digo, bueno, acá quien tiene parte en el asunto es el INBA, y bueno, y se llamaron las autoridades de INBA, que fueron allá, y se les puso en conocimiento, y se le preguntaba cuáles eran las actitudes, cuál era la función del INBA y qué podía colaborar con eso. Y bueno, y ahí le presentamos el proyecto que se elaboró en el programa de gobierno nuestro, para que la Intendencia contara con una oficina de bienestar animal,
para administrar recursos que se podrían obtener, por ejemplo, de la zona sur. Volvemos al tema de los cuidacuentas. Exactamente, porque el INBAC en realidad, sin presupuesto, imposible que pueda hacer algo. Obviamente. Y ese es un tema. Me llamó la atención, en varias veces mencionaste al sector Unir para Crecer. Sí. ¿Cómo está tu relación con el secretario general del Partido Colorado, el actual senador Andrés Ojeda? Mirá, con Andrés, ni un sí ni un no, tengo una relación cordial. Mucha gente me pregunta eso, si me hubiera peleado o no me hubiera peleado. No, en ningún momento. Directamente él tiene sus intereses y él puede tener su predilección por alguien. Pero no te debe haber caído muy bien en su momento cuando quien lo trajo a Rivera fuiste vos, cuando él te prometió que su candidato ibas a ser vos, sí. Y después yo lo vi de afuera, Nacho. Sí, Juan, no hay que yo lo vi de esconderlo. afuera, y a mí me llamó muchísimo la atención que te largó de mano. Sí, fue una situación tensa en ese momento, pero no para él ni con él. Fue una situación tensa para nosotros, ¿viste? Que nos dejaba arrancando la carrera ya de segunda opción. Vos decís que no fue para él, pero fue una actitud que no debiera tener alguien que se pretende líder. Bueno, yo lo que he visto, que el sector, te lo puedo decir esto, el liderazgo va más allá de la figura del secretario general. Ah, bien, me parece. El liderazgo va mucho más allá de la figura. Hay una red de dirigencias en el interior que se ha consolidado después de la interna, que prescinde muchas veces de una persona. Entonces trabaja mucho más en equipo. Estamos trabajando los dirigentes departamentales en equipo. Y allá coordinamos con la directiva del sector. Entonces Andrés está más suelto como secretario general, de forma imparcial a los sectores, que creo que eso está bien, y nosotros seguimos con una vida política bien activa, tanto que el día sábado estuvimos reunidos ahí cerca del puerto del Buceo, en una de esos clubes de pesca, que ahí es el búnker de Unir para Crecer, ahí donde se arman reuniones de dirigentes, y bueno, ahí estábamos en coordinación, dirigentes de Montevideo, del interior y la comandancia de la campaña, que siguen siendo los dirigentes claves que marcan el rumbo. Y bueno, entonces nos sentimos en casa, eso es lo importante. Estamos muy próximos a tener que ir cerrando la entrevista, sí, porque el reloj nos corre. Pero hay temas que no puedo dejarlos pasar. Diga. Te he visto algunas publicaciones o algunos comentarios en redes sociales cuestionando bastante el presupuesto quinquenal de la Intendencia, que recientemente sufrió observaciones, sí, importantes. Comentalo con la audiencia. ¿Qué lectura haces de ese parecer que envía el Tribunal de Cuentas al respecto? Bueno, mira, es un documento público para empezar, que yo creo que hubieron malas versiones equivocadas en realidad, porque no es un documento declarado privado. No, eso está en la página de Cuentas. Entonces digo, publicar un documento público que no fue declarado privado, ni reservado, ni secreto, como la ley de información pública lo prevé, entonces no hay ningún delito ni ninguna falta, y por lo contrario, informar a la gente siempre es bueno, y creo que todo periodista debería hacerlo. Eso defiendo. Es más, les digo, en la página del Tribunal de Cuentas, ahí van a encontrar todos los dictámenes y las observaciones de todo el país. Claro. Es solo buscar por departamento y el año y el periodo que quieren, van a encontrar ahí. Y el organismo. O si no, en el INPO. En el INPO, en el diario oficial, ponen INPO Rivera, van a ir ahí al layer Rivera y buscan la información que quieran, así no, que es libre y gratuita, y si no, van a la Junta Departamental, que en este caso no estoy yo porque estoy prestando servicio en otro organismo, pero si no, con gusto se lo proporcionaba, porque es bueno que la gente se instruya de dónde van los dineros públicos, y en definitiva es esa. El clamor y la defensa tenemos un déficit acumulado grande, en términos relativos
a lo que maneja la Intendencia no es tan grande, pero es grande. 880 millones de pesos. Sí, algo así como 22 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Hoy, per cápita, cada riverense debería $200 aproximadamente. Ajá. Entonces, digo, tenemos al intendente actual, que es un hombre que está relacionado desde la época Pader, eso mismo él me transmitió, sí. Que él dejó de trabajar con Pader, maldición propia, y después volvió. Un contador, ¿no? Un contador. Entonces, digo, hay un tema ahí de probidad que debería manejarse mejor, creo yo, eso. Humildemente es lo que veo. Creo que se encolumnó la oposición atrás de eso, me parece bien, porque es bueno y sano que haya oposición. Creo que no deben ser cooptados los opositores por ningún partido ni gobierno, y que puedan manifestar, porque en definitiva la gente tiene que optar después por los mejores administradores, y en este caso tenemos casi 21 millones de dólares de déficit, y creo que se podrían haber achicado esos déficits con algún tipo de gasto, que no es una inversión, fue un gasto como caprichos a veces, como sucedió con el pararrayo departamental en la intervención del presidente Feliciano Viera y Manuel Oribe, que son cosas que no redundan en el bien de nada, no redundan, hay cosas que son al santo botón, y si hubiéramos achicado por ahí la canilla, hubiéramos tenido un gasto más efectivo en otras áreas, que eso queda en evidencia, que es el acostumbramiento de tanto tiempo al frente de la cosa pública, a veces deja de tener ese tipo de recelo por el bien común, y se terminan creyendo que son propios, y eso hay que ser muy cuidadoso, y celebro que la oposición también lo haga ver, como también sectores internos del partido que lo hacen ver. ¿Lo hacen ver? Lo hacemos ver. Lo hacemos ver. Desde afuera, desde la Junta Departamental, infelizmente no. Lamentablemente no. Por eso que aprendimos muy bien que los sublemas tienen que ser divididos por candidatos. Esto no, si un día nos vuelve a contemplar ser candidato a la intendencia, vamos a tener sublema aparte, porque hoy tendríamos un edil y el cantar sería muy diferente. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Yo digo, otra cosa que va en sentido ese, Juan, es un tema que me llamó poderosamente la atención, haberse comido 58 millones de pesos de aportes y aguinaldos a los funcionarios en un par de direcciones generales y rubros, el rubro cero. Eso habla de... No es un hecho menor. Eso de falta de probidad administrativa, ¿no? Con una persona que ha acumulado más de 20 años frente a la administración del departamento en diferentes cargos. Explícalo, por favor, porque yo creo que no todos han comprendido eso. Son 58 millones de dólares que faltan... De pesos. Perdón, de pesos, sí. Que faltan porque no fueron tenidos en cuenta... Se comieron. Claro, a la hora de calcular las remuneraciones de esas divisiones, sí, que vos decís. No tuvieron en cuenta aportes patronales, aguinaldos. Sí, aportes que van al BPS, que van a la jubilación de la gente, y aguinaldos, ¿no? Que eso debería estar más que desayunado por gente que viene en bajada hace años, haciéndolo de memoria. Entonces, es lo que digo, a veces es bueno que la oposición actúe como oposición, porque advierte, y creo que va en pro del mejoramiento. Creo que capaz que en el próximo presupuesto no va a pasar esto, van a ser más cuidadosos. Espero que así sea, ¿bien? Nacho, seguiría hablando con vos por mucho rato, porque tenía previsto consultarte unas cuantas cosas más, infelizmente no va a ser posible. Pero solo te voy a hacer una pequeña, porque una de cal y una de arena. Si bien han sucedido esas cosas, creo que una cosa positiva de lo que he leído del presupuesto es la inversión en vivienda pública, que es un rubro que no hay norma habilitante constitucional para dentro de la ley 9.515 habilitando a la Intendencia a hacer viviendas. Si bien no son los recursos todos de la Intendencia, porque maneja recursos del Ministerio de Vivienda, de la DINISU, lo llevan muy bien adelante con sus equipos técnicos, con la maquinaria. Por eso siempre digo, los funcionarios de la Intendencia son una cosa y la cúpula que lo administra es otra, y tanto es que hablábamos nosotros de la presupuestación inmediata de funcionarios de más de 2 años
de labor ininterrumpido en la Intendencia con probidad administrativa, y el Intendente parece que ha entendido eso, lo he dicho en medios de prensa, como en Activa TV, en una entrevista que estuvo, y me pareció genial que empiece a contemplar a gente que se ha brindado como servidor público para los intereses populares generales de la población, no políticos. Entonces lo felicito, que tome ideas de nuestro proyecto de gobierno, como también la inversión en la represa de Cuñapirú, ahí en Minas de Corrales, que lo estuvo en nuestro plan de gobierno, no estuvo en él, pero con gusto se lo vamos a ceder, todas las ideas que sean positivas las ponga en marcha. Como vos decís, tampoco uno puede ser necio y dejar de reconocer cosas. Claro. El final justamente de ese dictamen del Tribunal de Cuentas dice que el presupuesto de la Intendencia Rivera para este periodo fue preparado en forma razonable, de acuerdo a los supuestos, a pesar de ese déficit y de esas otras desinteligencias. Bueno, en términos generales se fue razonable. Razonable, esa fue la conclusión. Nacho, un gusto en serio, bueno, y seguramente en poco tiempo te estaré llamando porque hay mucha otra cosa para seguir dialogando. ¿Cómo no? Dale. Siempre a las órdenes, Juan, y a las órdenes para la audiencia que nos mira, los televidentes, que estoy ahí en redes sociales, se comunica conmigo y si tenemos que charlar de algún tema y ir para adelante con alguna causa, estamos para eso. Dale. Gracias.